revisarla en otra instancia en que requieran dentro de las semanas que dura el curso poder volver a verla. A nombre de Universidad Autónoma de Chile, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la videoconferencia de este NUC. Damos también la cordial bienvenida al doctor David Rodríguez Chaparro, quien es cirujano dentista, tiene una larga experiencia profesional, hace docencia en pregrado en odontología en el área de oclusión y prótesis desde el año 1992 en Universidad de Chile. También trabajó en Universidad Mayor, en la Finisterra, y actualmente es docente de Universidad Autónoma de Chile. Aparte de ser cirujano dentista, él es especialista en rehabilitación oral, tiene un diplomado en docencia en educación superior, es magíster en pedagogía universitaria, magíster en rehabilitación oral y es especialista en evaluación y planeación universitaria. El doctor David Rodríguez es quien generó el programa y quien hoy día nos acompaña, así que estamos muy dichosos de compartir nuevamente contigo, David, este espacio, y te damos la cordial bienvenida para que ahora el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Marisol, y hola y buenas noches a todos. Este tema resulta especialmente interesante, o por lo menos para mí, porque de alguna manera es el centro de cómo nosotros llevamos adelante nuestra práctica docente. A partir de preguntas tan evidentes como el tratar de entender si es relevante conocer cómo aprendemos, es que surgió la idea de ir buscando, ir analizando quiénes han hecho algo por tratar de entender cuáles son los mecanismos que ayudan a mejorar el rendimiento cognitivo de nuestros estudiantes. Por definición, todos queremos que a nuestros estudiantes les vaya bien, es decir, uno hace un curso no pensando en que los estudiantes fracasen, sino que aprendan. Esto hace determinante el que seamos capaces de entender por qué la educación es un movimiento desde la oscuridad a la luz, como decía Alan Bloom, donde él planteaba que nosotros debemos tratar de entender que el ser humano, y el joven en especial en este punto, es un constructo precisamente en construcción, y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es lograr que autónomamente ellos logren completar su constructo. Nosotros debemos darles herramientas que les permitan a ellos terminar su formación. Él plantea esa visión de lo que significa un estudiante. Así entonces, es relevante conocer cómo aprendemos porque resulta fundamental tratar de comprender cómo, por qué y cuándo aprendemos y cómo este proceso nos va a ir permitiendo adaptarnos a las diferentes situaciones. El aprendizaje es adaptación. El hacer algo nuevo es porque aprendimos a adaptarnos a una situación nueva. Y esto es absolutamente prehistórico, digamos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Es parte de la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo, con la vida en general. Así entonces, el centro, valga la redundancia, neural, donde se genera todo este proceso, es la neurona. La neurona, esta célula dura, esta célula pesada que de alguna manera establece un circuito en el cerebro humano que comprende casi 100 billones de neuronas, que hacen a su vez trillones de conexiones, y de los cuales los científicos han tratado de mapear para tratar de entender cómo funciona esto. Esto es un mapeo constante que se ha logrado, que se ha tratado de obtener y que nos ha dado algunas luces. De alguna manera, si uno hace una abstracción y hace tratar de hacer una reducción, entre comillas, anatómica de dónde están algunas de las funciones, ha logrado establecer que en el lóbulo frontal están los movimientos oculares, está el comportamiento y las emociones, está el habla, ¿cierto? En el lóbulo temporal está la audición,
en el lóbulo occipital está la visión, el reconocimiento visual, que no es lo mismo. Y en el lóbulo parietal van a estar los movimientos básicos, las sensaciones, así como a nivel del tallo cerebral va a estar el balance y la coordinación muscular. Desde ese punto de vista, uno entiende que este cerebro, esta masa que tenemos encerrada en esta pared ósea inextendible que es el cráneo, es capaz de reconocer funciones que son elementales, que es la cognición, o el ser capaz de conocer, de aprender, las aptitudes, el ser capaz de estudiar para aprender, el ser capaz de aplicar la lógica y ser capaz de memorizar lo que aprende para volver a utilizarlo. Esa es la función de la memoria, ser capaz de poder guardar lo que es relevante, separarlo de lo que no es relevante y lo que no está vinculado a las emociones y llevarlo a un lugar donde después le va a ser fácil recuperarlo y de atraerlo al uso. Así entonces, ¿cómo, por qué y cuándo aprendemos? Es evidente que el aprendizaje va a estar mediado por estructuras cerebrales cuyas interconexiones van a promover la adaptación constante del individuo al medio. Esto se llama y se define como neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de hacer miles de nuevas conexiones en respuesta a los cambios en el comportamiento, en el ambiente o a estímulos que pueden ser dañinos o que pueden ser benignos. A partir de ahí, entonces, entendemos que este aprendizaje es una adaptación, de acuerdo a Evans, por ejemplo, que consigue un equilibrio entre la integración de elementos nuevos y de las nuevas experiencias a las estructuras previas. Es decir, el aprendizaje nos ayuda a equilibrar nuestros conocimientos previos a las experiencias nuevas. Y eso nos va dando el sentido de aprendizaje. Ivich, el año 94, lo definió como la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Es decir, al ser capaz de implementar herramientas que te permitan resolver problemas. O, como lo dice Wolf en el Brain Matters, un excelente libro que permite, según su título, trasladar la investigación a la práctica del año 2010, habla que el aprendizaje es un proceso de construcción precisamente de estas redes neuronales que resultan en procesos cognitivos. De este modo, entonces, en búsqueda de maneras más o menos simples de entender cómo algunas cosas prácticas de las neurociencias aplicadas mejoran el rendimiento cognitivo, hay diferentes investigadores que se han dedicado a diseñar o a estudiar o analizar precisamente cómo se realizan estos procesos. Y dentro de ellos existe un profesor de la Universidad de Seattle Pacific y de la Universidad de Washington también, que es el profesor John Medina. Escribió un libro por allá por el año 2010-2011, que tiene ya varias ediciones con varias spin-off, digamos, que han salido del libro principal, que se llama Los principios que guían el mejoramiento del comportamiento y de la performance cognitiva, es decir, las reglas del cerebro, como las llama él. Es decir, él habla que existen hechos científicos absolutamente comprobados que demuestran que tú puedes mejorar tu capacidad cognitiva aplicando estas reglas. Él habla de que estas reglas del cerebro son un número hace cercano a las 12 reglas que ya están relativamente establecidas y que explican cómo se desarrolla este proceso de aprendizaje y que incluyen la ejercitación, la capacidad de enfrentarse a los procesos que te desafían en términos de tu supervivencia, el cableado que tenemos cada uno que es propio, la capacidad de atención, la capacidad de memoria de corto y largo plazo que ahora se ha resumido en lo que es solamente memoria, cómo nos beneficia el sueño, cómo el estrés influencia también la capacidad de aprendizaje, cómo la integración sensorial es capaz de mejorar los niveles de rendimiento cognitivo dependiendo de cuáles sean los estímulos que se estén aplicando, cómo dentro de todos estos sentidos hay algunos que tienen más preponderancia que otros, cómo el género también determina diferencias, y cómo nosotros nacimos con un programa precargado
que está destinado a hacernos de alguna manera exploradores de nuestro propio conocimiento. Así entonces, la charla de hoy trata de pasearse por precisamente cuáles son estas reglas del cerebro que dicen que podemos, a través de la explicación y la aplicación de algunas maniobras, mejorar de alguna forma el rendimiento cognitivo de nuestros estudiantes. Y partamos con uno básico, elemental, que es el ejercicio. El ejercicio aumenta el poder cerebral. Siempre se ha dicho, ¿cierto?, que el cerebro es un músculo que necesita ejercitarse. Y eso tiene una explicación bastante elemental y ancestral, digamos. Y tiene que ver con que, y a ustedes yo creo que les ha pasado, verse enfrentados a un problema que de repente aparece como sin solución y estar abrumado y no saber cómo salir de ese hoyo y tener que parar y muchas veces salir a caminar, a dar una vuelta, y esa vuelta que uno camina en la noche y respira y se da como un pequeño paseo, de repente te arroja chispas, te arroja ideas nuevas, y eso no es magia, eso tiene que ver con que existe de tiempos inmemoriales la necesidad de moverte. Hablando de hace 10 millones de años atrás, el ser humano vivía arriba en la copa de los árboles y comía lo que encontraba ahí debajito del árbol y no tenía problemas para alimentarse. Pero depredó todo lo que le quedó cerca y se tuvo que bajar de los árboles y tuvo que empezar a caminar, tuvo que empezar a desplazarse, tuvo que empezar a conocer tierras nuevas, terrenos nuevos. Y eso le supuso enfrentarse a problemas nuevos y tuvo que ser capaz de resolverlo. Está demostrado que el ejercicio constante mejora el proceso cognitivo fundamentalmente a través de dos mecanismos. Uno, incrementando el flujo de oxígeno al cerebro, reduciendo los radicales, los famosos radicales libres. Y segundo, porque está demostrado que el ejercicio incrementa la creación de nuevas neuronas, ayuda a la supervivencia y a la resistencia al daño y al estrés. Hay experimentaciones súper claras que se han hecho donde, por ejemplo, en Inglaterra, se le aplicó a niños de 12 años, si no me equivoco, un programa de ejercicio mientras ellos tenían una serie de evaluaciones en su formación primaria, digamos. Y se vio que durante 12 semanas, donde se aplicaron estas evaluaciones, mientras ellos eran sometidos a una rutina de ejercicios diaria, el rendimiento alcanzó los niveles mayores en términos de nota. A las 12 semanas se cortó la rutina de ejercicio, se siguieron haciendo las evaluaciones y claramente bajó el rendimiento de los estudiantes en términos de la obtención de grados favorables o desfavorables. Así entonces, este ejercicio, esta regla número 1, es decir, tomémonos tiempo para tratar de hacer ejercicio, tratemos de caminar en el día, no estemos sentados todo el día frente al computador, desplacémonos, andemos en bicicleta, subamos un cerro el fin de semana, caminemos, oxigenémonos. Esto nos va a ayudar, porque precisamente este cerebro necesita evolucionar en pos de la supervivencia. Aquí, entre comillas, el sistema del pez más grande se come el más chico funciona claramente. El cerebro necesita un desarrollo y una evolución que esté explicado por precisamente la necesidad de ir avanzando, ir generando, ir conociendo nuevas realidades y obteniendo nuevos resultados que nos ayuden a mejorar. Desde ese punto de vista, está relativamente descrito con cierta seguridad que nosotros tenemos 3 tipos de cerebros asociados a nuestra masa encefálica. Un cerebro de primate, o el cerebro pensador, digamos, que tiene que ver con la corteza cerebral, ¿cierto? O la neocorteza cerebral, que es responsable por la percepción sensorial, el razonamiento espacial, la generación de órdenes para realizar los movimientos, el pensamiento consciente, la memoria intelectual,
Y este cerebro se manifiesta feliz cuando uno está aprendiendo, cuando uno está anticipando que va a haber una recompensa por algo que yo voy a hacer, cuando estás conectado a un propósito mayor, ¿cierto? Cuando fluye la alegría. Y su rol evolucionario, de alguna manera, es el cerebro que es capaz de predecir, ¿ya? Cómo uno puede comportarse y cómo puede ayudar a la vida en comunidad. A nivel central encontramos el cerebro mamífero, ¿cierto? El cerebro de los sentimientos. Esta región cerebral incluye a la amígdala, a nivel del sistema límbico, que es el centro del miedo y el centro del placer, ¿ya? Es responsable por las emociones positivas, por el aprendizaje, por la memoria emocional y la espiritualidad. Y evidentemente es estimulado cuando se siente confiado, cuando uno establece conexiones sociales, cuando uno siente que ha logrado algún nivel de estatus que era el que pretendía o con el que se siente satisfecho. Y su rol evolucionario es aquel que tiene que ver con que es el cerebro social, que ayuda a la supervivencia de la comunidad, ¿ya? Pero también a nivel del tallo cerebral tenemos este cerebro reptiliano, este cerebro instintivo, ¿ya? Responsable por, de aquí perdónenme el lenguaje, en inglés, digamos, están las 4 F, ¿cierto? Que es ser capaz de pelear, ¿cierto? Ser capaz de volar o avanzar, ser capaz de alimentarse y ser capaz de reproducirse, para decirlo de mejor manera. Es decir, está cableado para responder al daño y por lo tanto a las emociones negativas. Se encuentra, digamos, bien cuidado cuando uno está alejado del peligro, ¿cierto? Y su rol evolutorio en la evolución significa que es el cerebro del egoísmo, digamos, ¿cierto? Que nos ayuda a sobrevivir individualmente. Piensen que el cerebro es solamente el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía que nosotros necesitamos para funcionar. Es tan así que si uno compara diferentes especies, como en este caso, por ejemplo, chimpancés, cuadrúpedos, bípedos y el ser humano, la capacidad de ahorro de energía que tiene el cerebro de estas especies es lejos superior en los seres humanos. Desde ese punto de vista, si además lo ponemos en comparación con los protomínidos como el Homo erectus, el Homo habilis y todos los australopithecus que existieron, nosotros logramos una capacidad de ahorro de energía e incremento del tamaño cerebral mucho mayor que todas esas especies y esos tipos de generaciones. Y así pues podemos comparar esos que parecen nueces, ¿cierto? Solamente el cerebro de la jirafa tiene, en términos de tamaño, un tamaño parecido al cerebro del humano, ¿ya? Y eso tiene una razón de ser. A partir de ahí, entonces, salta a la vista la importancia y la relevancia de este órgano, que nos juega de repente truco y nos juega alguna broma, entre comillas. Y desde ese punto de vista, existe lo que conocemos en términos de supervivencia como la teoría de la mente y de la representación dual. Y fíjense en esta frase. Dice, yo acostumbraba a pensar que el cerebro era el órgano más maravilloso de mi cuerpo. Hasta que me di cuenta que me estaba diciendo esto. Es decir, es mi propio cerebro el que me está diciendo esto. A partir de ahí, yo les puedo decir, ¿qué ven ahí? La mirada inicial me dice que yo veo un bosque medio tétrico, ¿cierto? De árboles resecos, una fotografía más o menos otoñal de una imagen bastante quizás de un páramo. Pero no, es una fotografía de alta definición de los vasos sanguíneos en el ojo humano. Es decir, la realidad es lo que hace el cerebro que sea. El cerebro fabrica nuestra realidad y nos va
haciendo llenar aquellos hoyos o aquellos espacios del conocimiento que no poseemos. Tiene esa capacidad. Nunca nos va a dejar sin respuesta. Siempre va a tratar de ir llenando esos espacios. Y esos errores, muchas veces, o esos espacios que normalmente, o que nos pueden llevar a algún error o una equivocación, como en el caso anterior, muchas veces en docencia se reflejan en lo que son los procesos de evaluación. Y es típico este chiste, donde vemos a un profesor sentado en un escritorio, frente a un pájaro, un chimpancé, un pingüino, un elefante, un pez en una pecera, una foca, un perro. Y él les dice muy seriamente que para hacer una selección justa, todos van a tener que tomar el mismo examen. Todos van a tener que hacer el mismo examen para que esto sea estandarizado y justo. Así que, por favor, les dice, súbanse a ese árbol. Es evidente que el pececito no tiene una posibilidad de competir con el resto de los animales. Por ende, la estandarización no siempre significa justicia evaluativa. En odontología, yo soy odontólogo, es muy común que nos pase esto. Se les da instrucciones al alumno, se les dice cómo dibujar un caballo. Dibújele 2 círculos, le dice, ahora dibújele las piernas, póngale la carita, dibújele el pelo, pero el docente, si no está bien calibrado, si no tiene una rúbrica de evaluación, termina evaluando esto. Añádale pequeños detalles, le dice. Porque eso es lo que él tiene preconcebido en su mente. Ahora, esto ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Nosotros éramos evaluados así, nosotros éramos evaluados al ojo. Es decir, el docente veía nuestro trabajo, decía, sí, te quedó más o menos, tenía un 5. Veía el trabajo de otro compañero que era igual, sí, te quedó excelente, tienes un 6. Y así se presentaba muchas veces. Y eso tiene que ver fundamentalmente con esta teoría de la mente, esta teoría de la representación dual, ¿cierto? Hay que entender, eso sí, como regla número 3, que esto corresponde a que todos tenemos un cableado diferente en nuestro cerebro, ¿ya? Por ejemplo, en el procesamiento visual, la corteza visual está subdividida en una amplia variedad de procesos que tienen características específicas y centros específicas, que son las llamadas regiones B. Fíjense, de la 1 a la 6, la visión 3, que es de profundidad y distancia, la visión 6, que es la información posicional, la estereovisión, el escaneo general, la procesión de color, el procesamiento del movimiento. Es decir, cuando tú ves, no ves solamente con un punto del cerebro, ves con varios puntos del cerebro que están cableados y conectados entre sí. Así entonces, es súper importante entender que este cableado tiene que ser modulado y puede ser modulado precisamente a través de elementos que tienen que ver con nuestro comportamiento con nuestros estudiantes. Debemos ser amables con ellos. La modelación a través de la amabilidad es capaz de cambiar el cerebro, de cambiar ese cableado, de cambiar a través de la neuroplasticidad esa respuesta que puede tener negativa el estudiante. Así entonces el enseñar la empatía como una habilidad de vida debería ser fundamental. No como parte de un currículum, sino como una habilidad diaria en la vida. La empatía y la amabilidad tienen que estar incluidos en nuestro manejo del cableado de nuestros estudiantes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los alumnos se aburren con nosotros. Ustedes probablemente a lo mejor ya están aburridos de escucharme, porque ya han pasado casi 20 minutos y yo ya probablemente perdí gran parte de la atención de ustedes, ¿ya? Se atendió a esta educación del, entre comillas, hacer sentir mal casi al estudiante, el culto del rigor y la pérdida de la alegría. O sea, el estudiante tiene que tratar de lograr llegar a esta regla número 4, atención. Nosotros tenemos que ser capaces de lograr capturar la atención del estudiante, que es un proceso terriblemente difícil.
Uno pierde a los estudiantes rápidamente. Si entre los 7 a 10 minutos uno no ha captado la variedad de estudiantes que uno tiene en un auditorio, más encima ahora que estamos trabajando con o salas híbridas o con teleconferencias o videoconferencias, con el sistema que sea, toda esta playa fíjense, de estudiantes que son de diferentes tipos y con diferentes capacidades, diferentes características, se van a ver enfrentados a este desperdicio de técnicas. Nadie va a desconocer ni nadie va a olvidar lo que significa la inteligencia múltiple que describió el doctor Gardner. Por ende, a esto hay que sumarle además las capacidades de introversión y extroversión de nuestros estudiantes. La inteligencia musical, la lógico-matemática, la intrapersonal, la kinestésica, la espacial, la interpersonal, la lingüística. No va a ser lo mismo en un alumno o en un estudiante, perdón, introvertido que en otro extrovertido. Por eso ahora se habla mucho, ¿cierto?, que las salas tienen que estar con mesas, ojalá con todos los estudiantes mirándose entre sí y bueno, eso es una parte del cuento, pero también deberían haber algunos espacios individuales donde los alumnos que son quizás más introvertidos se sienten más libres. Lo importante es contemplar y aceptar y entender esa diversidad. Y entender que uno no puede hacer una clase pensando que para todos va a ser igual. Ojalá uno pudiera interactuar. Eso es lo más macabro, yo creo, que de este sistema pandémico de educación. El estar lejos del estudiante. El prender el Teams o el Zoom o lo que uno ocupe y decirle, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Es lo que estoy haciendo yo, ustedes yo no los veo. No sé, es casi como hacer espiritismo, hacer una clase así. Uno le habla como a las almas de los estudiantes que pueden estar ahí. Entonces, más importante es cuando uno tiene la posibilidad de trabajar a niveles ya de finales de la formación, cuando es una formación mucho más disciplinar, como es el caso, por ejemplo, en odontología, nosotros en las clínicas de cuarto y quinto año, donde tú tienes que ser capaz de identificar cuáles son precisamente estos tipos de inteligencias que están presentes en los diferentes estudiantes y potenciarlas. Eso es una obligación. Si uno pregunta, si uno ve qué hacen los jóvenes la hora antes de dormirse, o sea, qué es lo que hacen los jóvenes en general antes de dormirse. Están conectados a su smartphone, están conectados a internet, algunos hacen algo de trabajo de la escuela o de la universidad, pero fundamentalmente están conectados. Eso es lo que más hacen. Por eso, mi cerebro es capaz de almacenar, como se dice, el 5% de los nombres de las personas, el 3% de algunos números telefónicos, el 2% de las cosas que yo debería saber para estudiar, pero el 90% de las letras de las canciones que me gustan. Y eso tiene que ver con que el estudiante se siente atraído, y bueno, y todos nos sentimos atraídos por las cosas que nos gustan. Esto está vinculado a las emociones profundamente. ¿Por qué creen ustedes que les pasa que de repente hay una canción que no escucharon durante años? La escuchan de repente y se saben la letra completa, y ustedes se sorprenden y dicen, esta canción no la escuché hace 10 años por última vez y me sé toda la letra, porque eso quedó grabado, asociado a una emoción. Esa emoción implicó que me gustaba lo que estaba haciendo. Por eso es tan importante entender que nosotros necesitamos estimular esta, esta, esta emoción vinculada a lo que hacemos, esta entretención vinculada a lo que hacemos. Yo siempre discuto con algunos profesores en términos de que uno tiene que transformarse un poco dentro de lo que se pueda en una especie de actor, de payaso, que trate de entretener a la gente. Y tratar de sacarle de la cabeza que existe ese cerebro multitasking o multitarea. Uno cree y se cree capo porque dice, no, yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, y eso no es cierto. Una persona que hace una tarea con interrupciones, porque está escribiendo un ensayo, por ejemplo, o está haciendo un informe, pero suena el teléfono celular al lado, o contesta un WhatsApp, o contesta un correo, o le llega un mensaje, etcétera, se va a demorar el doble en hacerlo que aquel que no lo hace. Y eso está absolutamente demostrado. Te vas a demorar el doble de tiempo. Ahí está el modelo
interrumpido y el modelo no interrumpido. Fíjense cómo el descargar cosas, las llamadas telefónicas, la mensajería instantánea, nos va distrayendo. Así que no se sientan más capos porque hacen hartas cosas al mismo tiempo, porque lo que están haciendo es siendo muy poco productivos. Desde ese punto de vista, no solamente, y esto es lo más serio, no solamente se produce una baja en la producción, sino que aumentan los errores. Yo me equivoco mucho más cuando creo que siendo multitarea puedo hacer hartas cosas al mismo tiempo. Me equivoco muchísimo más. Y por eso pasan las cosas que pasan. ¿Cierto? Desde ese punto de vista, entonces, este cerebro multitarea ha demostrado que, en esa cara típica de estudiante de ontología viene en la noche, por ejemplo, comparado con aquel que va texteando, o que va mandando WhatsApp, o va mandando mensajes por el teléfono mientras maneja, y por favor tomen bien el concepto que les voy a decir. Está demostrado que es más peligroso estar mandando mensajes o estar leyendo el correo que andar con algún nivel de alcohol en la sangre mientras se maneja. ¿Ya? En general uno puede decir que hay 4 veces más posibilidades en la tasa de colisiones, de choque, en los conductores que usan el teléfono mientras manejan, que aquellos que andan con algún grado de alcohol. ¿Ya? Aquí hay un problema de reacción también. En un 20% disminuye la capacidad de reacción del conductor que está mandando un mensaje cuando está parado en un semáforo, por ejemplo, y está texteando, se pone la verde y eso demora un 20% más en partir el auto de nuevo. Eso se ha demostrado y se cree que tiene mucha influencia en los tacos que se originan en diferentes horas del día. Miren los autos que están al lado de ustedes. La mayoría de la gente va mandando mensajes, va leyendo su teléfono. Eso hace que no estén concentrados en lo que están haciendo. Por ende, es todo mucho más lento. ¿Ya? El incremento en la variación en la distancia a la que se sigue al auto que está adelante cambia y es diferente en los conductores que están manejando y hablando por teléfono al mismo tiempo. Y evidentemente, como les decía, toda esta emoción, toda esta manera de ir aprendiendo cosas, nos lleva a ser capaz de guardar esto. Y lo más triste es que a los 30 días lo más probable es que ustedes ni se acuerden de que estuvieron escuchándome. O recuerden apenas el 10% de las cosas que hablamos. Porque la memoria tiene un registro sensorial que tiene un procesamiento inicial que los lleva a hacer un trabajo de memoria a corto plazo, que se llama, que en realidad ahora se llama memoria de trabajo, para recién llevarlo a una memoria a largo plazo. Y esa memoria a largo plazo fragmenta los trozos de información y ayuda a que nosotros seamos capaces de guardar la información que fue repetidamente expuesta a nosotros, ¿ya? En zonas del cerebro en las cuales para él después va a ser más económico en términos de energía ir a buscarla y recordarla. Y eso está vinculado con la emoción, está vinculado con el entretenimiento, está vinculado con hacer algo que al estudiante lo motive, ¿ya? No pararse a hablar como loro, lo que estoy haciendo ahora en este minuto. Por eso las clases no deberían ser muy largas. Uno no puede hablar 1 hora y media, 2 horas. Una clase debería durar 20 minutos, hacer un break, un quiebre, hacer cosas, parar, volver a empezar de nuevo, resumir lo que se habló, volver a empezar, en secciones de no más de 40 minutos en total. Recuérdense que de acuerdo al cono del aprendizaje de Edgar Dale del año 69, y entendiendo que Confucio ya lo dijo cuando hablaba de que lo que yo lo veo, lo olvido, lo que escucho, lo recuerdo, pero lo que hago, lo entiendo. Y si vamos hablando desde menor a mayor, si yo leo, me acuerdo del 10% de lo que leo, del 20% de lo que oigo, del 30% de lo que veo, del 50% de lo que veo y escucho,
del 70% de lo que soy capaz de decir cuando estoy participando en una discusión o dando una conferencia, y del 90% de las cosas que soy capaz de decir y hacer. Es decir, haciendo una presentación dramática, simulando la experiencia real y haciendo la experiencia real. Y esto tiene que ver precisamente con lo que yo les decía, a niveles disciplinarios superiores, cuando estamos terminando la carrera, cuando ya estamos trabajando, en nuestro caso, por ejemplo, como ontólogos con pacientes. El alumno ve, hace y recuerda. No sacamos nada con hacer puras demostraciones. Él tiene que meter las manos. Por eso la ontología no se puede enseñar a distancia. Y tiene que existir un aprendizaje activo. Por favor, no ahora, pero en general, duerman. Está demostrado que la privación de sueño es un arma terriblemente compleja. Y eso se demostró porque el cerebro no descansa mientras uno duerme. Eso se ha demostrado con experiencias innumerables. Y la más clásica es aquella que ocupaba ratones en un maze, ¿cómo se dice? Maze en inglés. Pero en un laberinto. Cuando tú hacías que el ratón aprendiera el recorrido del laberinto, lo hacía a ojos cerrados el ratón, de ida, de vuelta, no había ni un problema. Pero a esos mismos ratones se les ponía a dormir y después se les despertaba en la mitad de la fase REM del sueño o en alguna de las etapas de la fase REM del sueño, se les metía en el mismo laberinto que ellos conocían de memoria y los ratones se perdían. Los ratones se demoraban en salir. No cachaban, se desconectaban, se desenchufaban de lo que les pasaba. Y ese ratón que era eficiente, claramente, al ser deprivado de sueño, dejaba de ser tan eficiente. Y eso, evidentemente, se asocia a la presencia del estrés. El estrés es una herramienta de doble filo, y eso es un hecho. Los cerebros estresados no aprenden de la misma manera. El cerebro estresado, estrujado, donde uno le exige, tiene una curva, ¿ah? Que va pasando por la memoria emocional, llegando al estrés moderado, que puede producir un estrés severo, ¿ya? Con la consecuente baja en el rendimiento cognitivo que puede pasar hasta por las alucinaciones, la amnesia o el pánico escénico, digamos, ¿cierto? Por ende, si bien, y ustedes lo han visto, ¿eh? Cuando alguien dice, no, yo cuando estoy estresado funciono mejor, respondo mejor, es cierto, porque hay un nivel de estrés que te va a ayudar a funcionar. Pero si el nivel de estrés es superior a esa medida moderada, tu rendimiento cognitivo va a decaer. Entonces ahí viene la imagen, ¿cierto?, de ese típico profesor que uno tenía antiguamente, al que uno le tenía pánico, ¿cierto? Entonces uno estaba estresado antes de entrar a hacer el examen, pero lo veía y se estresaba aún más. Y aunque uno supiera, de repente se bloqueaba. Y ese bloqueo es un miedo paralizante. Por ende, no desaprovechen el estrés. O sea, la cuestión no puede ser tan relajada tampoco. Estresen un poco a sus estudiantes. Exíjanle, pero siempre de manera moderada, siempre con amabilidad, siempre con empatía, siempre tratando de identificar cuáles son las habilidades de ese estudiante. No diciendo, no estandarizando lo que están haciendo, ya para todo prueba de alternativa, para todo prueba de desarrollo. Vayan probando. Hagan desarrollo dirigido, hagan preguntas de completación, hagan preguntas de alternativa, hagan interrogaciones orales, hagan diseños mapas conceptuales, hagan, no sé, en fin, hay miles de herramientas que se pueden ocupar. Hasta ensayos, no sé. Y en lo posible, traten, cuando estén trabajando en esto, de estimular la mayor cantidad de sentidos posible. Ojalá que nuestro estudiante, bueno, y desde ese punto de vista, nuestra carrera lo permite, odontología lo permite, sea capaz de integrar los sentidos. ¿Ah? El ver, el oler, el oír, el sentir, el tocar, el escuchar.
está demostrado que cuando uno combina el mirar y el tocar, la experiencia de aprendizaje es mucho mayor. El oír y el ver es mucho mayor que el solamente leer, el solamente oír o el solamente ver. El participar en una discusión, el dar una conferencia, es menor que simular la experiencia real o hacer la experiencia real, como hablábamos en el cono de aprendizaje, ¿cierto? Fíjense, las experiencias visuales y ápticas en los simuladores de alta fidelidad, cómo son capaces de lograr mejores experiencias sensoriales con los estudiantes, ¿cierto? Y cómo las representaciones grupales multisensoriales superan las unisensoriales como representación grupal, siempre, en todos los niveles. Pero dentro de estos sentidos, siempre, por una cuestión casi obvia, es la visión por lejos nuestro sentido más dominante y va a ocupar más de la mitad de los recursos de nuestro cerebro. Y eso es un hecho. Así entonces se ha demostrado que cuando yo veo solamente una imagen, perdón, cuando veo solamente una imagen, me voy a acordar mucho más de que si solamente veo el texto. Cuando veo algo concreto, me voy a acordar y voy a aprender mucho más que si veo algo abstracto. Y fíjense, cuando son solo palabras, son solo frases, son solo imágenes, siempre voy a recordar más las imágenes, o voy a reconocer las imágenes. Los scores son siempre mucho más altos en términos de la memoria inmediata. Consideremos la diversidad en términos del género. Somos diferentes en términos de la estructura cerebral, los hombres y las mujeres. Eso es un hecho. Las mujeres tienen muchos más cromosomas que nosotros. Y eso es un hecho. Tienen cromosomas, un par de cromosomas X, y el cromosoma X es el cromosoma que manda, ¿cierto? Es capaz de codificar información para más de 1200 proteínas diferentes. Entonces, a las mujeres les sobran esas proteínas. ¿Te fijas? Que están precisamente involucradas en las secuencias proteicas que influyen en el desarrollo cerebral y en la función cerebral. ¿Ya? Compáralo con el cromosoma Y que tenemos nosotros. Nosotros somos aquí, que es capaz de codificar información para apenas 27 proteínas. ¿Ya? Y tiene un tercio del tamaño del cromosoma X. Esto hace que las mujeres tengan un sistema como de backup, de respaldo de cromosomas, ¿cierto? Entonces, cuando con dos cromosomas X, la mitad de los cromosomas que tiene la mujer no los necesita. Entonces los desactiva y los va eligiendo aleatoriamente de la mamá y del papá. Y eso hace que nosotros seamos hijitos de nuestras mamás, porque tenemos solamente genes de nuestra madre, ¿no? O sea, cromosomas solamente de nuestra madre. En cambio, la mujer tiene un cerebro bigenérico, tiene un cerebro con cromosomas del papá y de la mamá. Y además nos regala las mitocondrias. Y sin las mitocondrias no existiríamos. Hay variaciones neuroanatómicas evidentes en los cerebros femeninos y masculinos. Por ejemplo, la corteza parietal en los hombres esta es más grande, es más compleja. El hipocampo es mayor y más rápido en su función en las mujeres. La producción de serotonina es mayor y más rápida en los hombres. La corteza temporal varía en densidad, la amígdala es más grande en los hombres. El cuerpo calloso también tiene diferencias estructurales y la corteza frontal es más grande y más compleja en las mujeres. Las enfermedades mentales, las enfermedades del cerebro, fíjense, el hombre de alguna manera es un poco más parejo. La mujer sufre en general fundamentalmente de algunos desórdenes psiquiátricos asociados fundamentalmente a la anorexia, muy por sobre el hombre. En cambio, los hombres estamos mucho más propensos a caer en aquellos síndromes de adicciones y de déficit atencional. Así que hay que tener ojo con esas diferencias. Finalmente, nuestro cerebro fue programado, fue, entre comillas, diseñado. Nacimos para ser exploradores naturales. Tenemos, como en los computadores, cuando uno lo compra y viene con los programas precargados,
un software precargado que nos permite a nosotros una variedad de funciones. Por ejemplo, somos capaces de reconocer patrones con alto contraste. En general, nuestro cerebro, cuando nacemos, es capaz de distinguir y prefiere los objetos que se mueven. Es capaz de establecer cierto entendimiento del tamaño y de la consistencia relativa a la distancia en la que están los objetos. Es capaz de entender el principio del destino común, es decir, objetos que se mueven juntos y que son percibidos como parte del mismo objeto, como, por ejemplo, cuando uno hace rodar una pelota de básquetbol, ¿cierto? Ve las líneas negras que se van moviendo concéntricamente, pero no son concéntricas y no son circulares tampoco. El cerebro es capaz de discriminar las caras humanas. Somos muy buenos para imitar. Las guaguas son buenas para imitar, los cerebros de los niños son muy buenos para imitar. Por eso es muy fácil modelarlo y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace y con lo que uno establece como modelo. Podemos categorizar objetos físicos con características similares, ¿cierto? Podemos crear reglas innatas y somos capaces de hacer lo que les dije, la teoría de la mente, de ir llenando huecos para poder parecer como que sabemos más de lo que sabemos. Somos capaces de predecir errores, de cambiar nuestro comportamiento, es decir, aprendemos y exploramos. Nos preguntamos cosas y es precisamente en esta pregunta y en esta serie de preguntas de cosas, el comportamiento ético, la responsabilidad profesional, la inteligencia emocional, el manejo del tiempo, la comunicación, el liderazgo, la práctica basada en evidencia y la práctica centrada en el paciente resultan fundamentales. Y por eso el docente que necesitamos es un docente que no solamente sea odontólogo, sino que practique la docencia. Tiene que tener competencias tanto en odontología como en pedagogía. Y eso es un hecho. ¿Qué hacen los mejores profesores? Los mejores profesores se preparan, se actualizan. Ken Bain lo dijo en su libro ¿Qué hacen los mejores profesores? Del 2004, y un libro muy famoso. Se preparan y se actualizan, se autoexigen, renuevan sus cosas, tienen alta expectativa de lo que van a lograr sus estudiantes. En general, crean entornos de aprendizaje y tratan a sus estudiantes con confianza, en diálogos abiertos y con gran amabilidad. ¿Cómo evalúan? Evidentemente, como hablamos, considerando todos los factores anteriores y de la manera lo más objetiva posible. Les doy las gracias por haberme escuchado, ojalá que haya sido de utilidad y que les hayan servido un poco algunas de estas herramientas y quedo abierto a alguna pregunta que quieran hacer. No sé, Marisol. Gracias, David. Mira, aquí están llegando algunas preguntas. Dice Vanessa Salvatierra, buenas noches. Pensando en las distintas formas de aprender, visual, auditiva, práctica, ¿piensas que todas las carreras profesionales deberían ser presenciales o algunas podrían ser híbridas? Súper buena la pregunta. Yo me he preguntado incluso sobre algunas carreras que podrían ser casi online. No voy a decirlas, pero hay carreras en las que yo les puedo decir, toma, aquí tienen un libro y al final del semestre les hago un examen. Es decir, creo que la parte disciplinaria tiene que ser presencial, absolutamente. Sobre todo la de los últimos años. A mí me gusta hacer clases en quinto año porque comparto con mis estudiantes las cosas que hago bien, las cosas que hago mal. Uno como odontólogo está todo el día tomando decisiones y se equivoca en muchas cosas. Desde ese punto de vista, la situación actual nos ha obligado a virilizar muchas cosas, pero no es el ideal. El ideal es, ojalá, la presencialidad con todas sus letras, con los errores. Uno aprende mucho de los errores. Por ende, un profesor no puede demostrar o no puede mostrarse como perfecto. Al contrario,
A mí me gusta mostrar los casos clínicos en los que me equivoqué en el juicio, en elegir algo, en no considerar algo que era importante para el paciente, etc. Así que esa es mi opinión al respecto, Marisol. Muchas gracias, David. Yasmín dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctor. He leído en el área del sueño en neurología que se recomiendan siestas cortas de 20 a 30 minutos, idealmente antes de las 3 de la tarde, ya que de esta forma alcanzamos solo un sueño superficial, logrando mejorar nuestro nivel de alerta. En su opinión, este tipo de siestas son las que lograrían tener un impacto en nuestro aprendizaje a la hora de estudiar o deberían ser más largas para este fin. Mira, excelente la pregunta. Eso se llama The Nap Zone. Los gringos la describen como, escucha, son 26 minutos de sueño, no más, entre la 1:30 y las 3 de la tarde. Con eso uno podría lograr una mejora increíble en el procesamiento cognitivo del resto del día. De hecho, no creo que ustedes se acuerden, si son muy jóvenes, pero hace unos años atrás, la Marisol se puede acordar, que se trató de implementar en alguna empresa espacios donde los empleados pudieran dormir una pequeña siesta después de almorzar. Porque se ha visto que dormir 20 minutos, media hora, no más que eso, te despierta, te despeja, te ayuda a trabajar mejor. Así que eso es absolutamente cierto. Eso se llama the nap zone, la zona de la siesta, y tiene que ver con una cuestión hormonal del cortisol, donde nosotros luchamos todo el día en un ejército de hormonas que nos tratan de hacer dormir y otras que nos tratan de mantener despiertos. Y estas se cruzan más o menos como a esa hora, entre las 1:30 y las 3 de la tarde. Y ahí uno debería dormir, como te digo, ellos lo describen así con esa precisión, dicen 26 minutos, pero yo creo que nadie puede medirlo tan precisamente. Pero sí, absolutamente es recomendable si uno pudiera hacerlo. Perfecto. A ver, Miguel Ramírez, buenas noches a todos. Me tocó realizar una investigación. Se demostraba una alteración en la percepción de eficacia en docentes y estudiantes universitarios en la virtualización educativa forzada por la pandemia, lo cual se veía mucho más agudizado en las carreras del área de la salud. Acá más bien nos comenta. Alejandro Larraín, buenas noches, muchísimas gracias por la clase. En relación a las formas de estudio y la vinculación del sueño, ¿qué solución se puede tratar para las formas de estudio cuando se junta un cúmulo de evaluaciones finales? Normalmente se estudia bastante y se duerme poco o nada. Totalmente de acuerdo, y eso es un problema que tiene que ver con la parte de organización académica. No tiene que ver con el alumno, eso no es culpa del alumno, eso es culpa de la administración académica. Es tu secretario académico, es tu director de carrera, en este caso yo, el que tiene que preocuparse de darles por lo menos en una semana no más de 2 pruebas, con por lo menos 2 o 3 días entre medio de cada prueba. Tú no puedes tener una solemne seguida día tras día. Yo sé que hay carreras en las que ocurre, pero eso no debería ocurrir. Eso es estimular el estrés a niveles más allá de lo moderado. Y eso, evidentemente, asociado a la falta de sueño, el rendimiento no puede ser positivo. Es que eso parte por la premisa de un orden adecuado en los programas y en el calendario académico que se establezca en cada carrera. Y ustedes tienen que tener voz, y los estudiantes tienen que tener la voz para decir, que ¿sabe qué? Mire el calendario, fíjense, esta semana me quedaron 4 pruebas en 5 días. Eso es absurdo. O sea, yo como docente, ¿qué voy a obtener ahí? Nada. El alumno que tenga mejor promedio en un ramo, a mi ramo a lo mejor no va a necesitar nota, entonces no va a estudiar. ¿Qué va a significar? Le va a ir pésimo en mi ramo, y eso implica el tratar de analizar por qué le fue mal, qué pasó, te desvirtúa la evaluación. No, totalmente de acuerdo. Uno ahí no lo puedes manejar tú como estudiante, eso tiene que ser conversado con las autoridades de tu carrera. Miguel Ramírez agradece la oportunidad de participar en el curso, da las gracias a la Universidad Autónoma y al doctor Rodríguez. Vani Lizana, buenas noches. Lamentablemente recién pude ingresar por problemas de internet en la zona, así que
Se disculpa ahí. Macarena Pastén, por mi parte, agradecer por esta instancia que nos ayuda a expandir nuestros conocimientos. Muy feliz de poder estar en este curso y escuchar al doctor Rodríguez. Carmen Martínez, importante identificar y considerar las reglas del cerebro, tanto factores físicos y psicológicos, que intervienen y desfavorecen el aprendizaje cognitivo, conllevado a encontrarnos con necesidades educativas específicas. Es importante que los docentes aprendan también de sus estudiantes. Al parecer se nos cayó el doctor, espérenme un segundo. Ya, ahora sí. Estábamos entonces revisando los comentarios y les comentaba que el profesor, el doctor David tuvo un inconveniente, se quedó sin batería. Así que vamos a ir leyendo los últimos comentarios. Importante identificar entonces si habíamos dicho la importancia que comentaba Carmen Martínez de que los docentes aprendan también de sus estudiantes una educación inclusiva y de evaluaciones con adecuaciones inclusivas. La verdad que ese es un tema tremendamente importante, Carmen, encontrar evaluaciones inclusivas. Yerixa, muchas gracias por la presentación y lamentablemente no podemos hacer ya más consultas, pero la dejamos acá leída. El sistema de activación, hace un tiempo atrás estuve leyendo sobre los sistemas de activación nocturno y diurno, personas que tienen un mejor rendimiento de noche o de mañana, y ahí cuál podría ser, ¿no es cierto?, la recomendación para los estudiantes nocturnos. Pedro Olivares, agradecer el curso muy interesante y agradecerle a cada uno de ustedes, recordarles que esta conferencia queda grabada, así que van a poder acceder a ella. En plataforma ya está cargado todo el material, por lo tanto pueden ya comenzar a recorrer el curso. Para poder visualizar, primero deben leer la documentación inicial y hacer la declaración de lectura. Cuando ustedes ya hayan hecho la declaración de lectura, podrán visualizar el resto de los materiales, podrán ver esta presentación que ya está cargada y tendrán acceso a través de conferencias, del mismo enlace desde donde entraron hoy, a la grabación de esta videoconferencia. Para la certificación de este curso, de este nanocurso online gratuito, de ahí vienen las siglas NUC, ustedes deben responder un cuestionario que está en línea, que se va a activar el día viernes. Por lo tanto, tienen toda la semana para revisar. Van a tener varios días, así que no es necesario que el viernes inmediatamente respondan. Tienen plazo hasta el próximo jueves para responder este cuestionario, el cual tienen 2 intentos para poder rendirlo, y rendido y aprobado, es decir, con un 60% de logro en este cuestionario, más haber respondido en la encuesta de satisfacción, van a recibir la certificación de participación en el NUC. Esta certificación es online y la van a recibir alrededor de una semana, 15 días como máximo, terminado este curso, a sus correos. ¿Ya?
certificado digital que les van a entregar, también ustedes podrán compartirlo si gustan en redes sociales, porque esas son dentro de las ventajas que tiene esta certificación. Es solo un módulo de curso, sí. Recordemos que desde ahí, tal como les comentaba, viene el nombre, NUC, viene de nanocursos, son cursos muy, muy pequeños, son pequeñas pildoritas que queremos comprometidamente como Universidad Autónoma poner a disposición de la comunidad. Así que el material que ustedes ven en el curso, hay una serie de enlaces también de interés que pueden ver en los materiales complementarios para que puedan ir revisando y ampliando durante la semana. Los tutores sociales, en este caso Joaquín, que los va a acompañar, va a estarles recordando las fechas que son fundamentales y que esperamos no olviden para que puedan recibir todos ustedes la certificación. Por último, nuevamente agradecerles su asistencia, su interés en este curso y esperamos lo disfruten. Tienen 2 semanas a partir, ¿no es cierto?, de este lunes hasta el próximo jueves para cubrir todos los contenidos y el viernes, ¿no es cierto?, estaremos revisando para ver quiénes ya estarían en condiciones de certificarse. Un cordial saludo a cada uno de ustedes y les deseamos una excelente noche y una excelente semana. Que estén muy bien.